Bien, hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Primero gracias por la invitación, siempre es un gusto y un honor volver a la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre hay como un amor-odio con esta facultad, tanto cuando la cursé la carrera como ahora cuando vuelvo, y te enterás de las novedades en este contexto tan problemático, así que nada, saludo y a los y las compañeras que están dando esta pelea desde acá adentro. Un poco la invitación o lo que a mí me surgía en relación a este panel con colegas que respeto y leo tanto, y con esta premisa de pensar la coyuntura, pero también las causas estructurales de la crisis y qué alternativas tenemos desde la clase trabajadora, desde abajo, desde quienes no somos los y las beneficiarias de este modelo. Y en ese sentido, me parece que hay que entender a la coyuntura como una coyuntura que es distinta. Hay un cambio estructural que estamos viviendo en la Argentina que tiene que ver no con medidas que sean fácilmente eliminadas o fácilmente superadas eventualmente en un próximo gobierno, sino con un cambio en el paradigma de los partidos políticos y de cómo se ejerce la política en nuestro país. Creo que hay una violencia que tiene que ver con una violencia desde el Estado, que es una violencia que es simbólica, que es una violencia que es discursiva, que es material, es concreta, es un empeoramiento de las condiciones de vida, y que también es represiva, con el protocolo antipiquetes y con tratar de reprimir cualquier tipo de disentimiento, porque ya no solo es la protesta social, sino que cualquier persona que habla en contra de este gobierno, incluso los más adeptos, incluso esa derecha ilustrada y liberal, bueno, es atacada, y es algo que no hemos vivido en términos de este tipo de violencia en los últimos gobiernos y en la grieta que conocíamos entre kirchneristas y Cambiemos o el PRO, o esta derecha así más republicana, ¿no? Como que el republicanismo murió, ya no importan las formas, no importan las instituciones, no importa nada, y tenemos a Milei con una violencia explícita hacia todo lo que no tiene que ver con su construcción. Y en ese sentido yo veo que es fácil quedarse justamente en denunciar esta violencia que tiene muchos niveles y que obviamente nos indigna, nos preocupa, y a mí especialmente y en esta Facultad de Ciencias Económicas me preocupa cómo se consolidan esos cambios estructurales de una Argentina cada vez más desigual, una Argentina cada vez más desigual en términos de clase, pero también de género, en términos de cómo pensamos socialmente a la Argentina, pero creo que es importante ir a justamente, bueno, hacia dónde querríamos ir nosotros, y por eso me interesaba tanto este panel en un título tan grande, tan ambicioso como es Por un futuro comunista. Creo que ya plantear un futuro involucra pensar un presente, y en ese sentido, si bien podemos estar muy seducidos en indignarnos y nombrar las 100 barbaridades que dice Milei por día, porque encima es un tipo que duerme poco, entonces tenemos 1.000.000 de barbaridades por que indignarnos día a día. Bueno, creo que hay que ver justamente qué nos está enfrentando esta época en términos... ¿Se murió el micrófono? Un poquito. En términos de cambio de época. ¿Sigo o freno? Sigo. Bien. Bueno, perfecto. Entonces ahí, en términos de un agotamiento más estructural y sistémico, creo que es importante dimensionar qué tipos de crisis estamos viviendo en un agotamiento que lo podemos ubicar en distintos lugares. Yo no tengo la respuesta. Hay quienes lo ubican en el 2008, hay quienes lo ubican en la crisis de los 70, hay quienes lo ubican en la caída del muro de Berlín en los 90. A mí la recorrida para atrás me parece que no tenemos por qué estar de acuerdo, me interesa el hacia dónde vamos, y en ese sentido creo que hay que entender que estamos en un momento donde la crisis de cuidados en términos de el derecho a ser cuidado en la infancia y en los últimos momentos de vida está siendo profundamente atacado con políticas concretas, y queda muy claro y muy expreso en todo el ataque a las jubilaciones, a las moratorias de las jubilaciones y a un aparato
de cuidados del Estado que ya era deficiente, que ya tenía un montón de problemas, pero que ahora está siendo encima desmantelado. Y eso produce un problema para el hoy, pero también para el mañana, en términos de una población que se va envejeciendo y que tiene cada vez menos derecho al cuidado, ni hablar de mi generación, que ni piensa en la posibilidad de jubilarse. Entonces hay una crisis de cuidados muy latente que la tenemos enfrente de nuestra cara. Lo mismo con la crisis climática. Hay bastantes novedades últimamente en distintos lugares del mundo que tienen que ver con esta crisis climática y la imposibilidad o los límites que tienen los estados para hacer frente a estos desastres naturales crecientes que estamos viviendo y que no tenemos por qué estar viendo videos de España para indignarnos, sino que podemos recordar los incendios de Córdoba, para no irme muy atrás en el tiempo, pero también Bahía Blanca entra perfecto en lo que quiero explicar. Y también una crisis laboral, digamos, una crisis en términos de, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Cuál es el presente del trabajo? ¿Qué nos propone este sistema en términos de reproducción? En términos de qué laburo puedo conseguir de esta generación de pluriempleo y monotributo. Bueno, eso también es una crisis en términos de cómo nos reproducimos para adelante. Entonces tenemos múltiples crisis que obviamente todas tienen que ver unas con las otras y proponen, o mejor dicho, tienen como resultado este empeoramiento en las condiciones de vida. Entonces, si tenemos una caracterización común de cuáles son los problemas de esta época, tenemos que pensar sí o sí hacia dónde vamos, y el hacia dónde vamos tiene que incluir estas dimensiones, y ahí hay un concepto de la economía feminista que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con poner la vida en el centro, con tener una discusión concreta de política pública, de horizonte, del corto, mediano y largo plazo, de hacia dónde queremos ir para poner esa vida en el centro y para que efectivamente las personas que nacen tengan y se pueda cumplir ese derecho al cuidado, ese derecho a un ambiente sano, a un ambiente donde podamos desarrollar nuestra vida, y también a una forma de reproducción de nuestra vida y de nuestra vida en colectivo, en términos de qué trabajos tenemos que hacer, si todos efectivamente tendríamos que trabajar y tal vez trabajar menos, porque parece que aceptamos que podemos tener 3 laburos y laburar 12 horas cuando claramente la productividad del trabajo aumentó en los últimos 100 años, pero pareciera que no hay límite para dejar la vida en el trabajo. Entonces creo que poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida, puede ser y tiene que ser un concepto necesario de cara a ese a dónde vamos o a ese futuro que nos queremos imaginar, pero también concretar en algo que creo que nos cuesta mucho desde las izquierdas, desde los pensamientos críticos, desde una visión que por ahí critica mucho el presente, pero que nos cuesta concretar en términos de cuál es nuestra ley bases, cuál sería nuestro decreto 70, qué es lo que habría que hacer en términos concretos si tenés el gobierno mañana. Es una discusión incomodísima, probablemente no estemos de acuerdo en un montón de cosas, pero hay que tener una hoja de ruta. Si algo demostró Milei, y creo que tenemos que aprender de eso, es que justamente las cosas se pueden hacer. O sea, hay que tener vocación de poder y hay que tener voluntad política. No es una cuestión voluntarista de que solo la voluntad política te lleva a lugares, pero si algo demostró Javier Milei es que efectivamente vos podés llegar con un montón de promesas y después chocarte con la realidad y no cumplir todas, pero avanzar mucho más de lo que creíamos que podía avanzar un gobierno como el que tenemos actualmente. Así que celebro esta iniciativa ambiciosa, este futuro, plantearnos este futuro ambicioso, pero también creo que es muy importante no quedarnos en una cuestión abstracta ni idealista, sino tener un horizonte utópico, pero poner los pies en el barro y pensar en términos de políticas públicas, de presupuesto, de reformas fiscales. Bueno, ¿cuáles serían justamente esos pisos que tenemos que pensar de manera escrita en términos de leyes? Y ahí creo que el Frente de Izquierda tiene un trabajo hecho, porque hay muchas recomendaciones en términos de qué hacer con el comercio exterior, qué hacer con la banca, qué hacer en términos más concretos de nacionalización de la banca o de control del comercio exterior, que me parece que pueden ser una hoja de ruta y que muchas veces cuando uno los plantea parece algo, o por lo menos hace unos años parecía algo imposible. Y creo que si hay algo que promete o que ofrece este presente es que se pueda discutir eso. En un momento donde Argentina va a estar cada vez más, va a estar cada vez peor en esta crisis
que nos propone este gobierno, y bueno, y que también hay que discutir las cosas que por ahí son más incómodas, que tiene que ver con una política energética, que tiene que ver con el extractivismo de nuestra tierra, y que también tenemos que tener una discusión concreta de qué es lo que queremos hacer con eso. Porque esos son los recursos que tenemos y son los que nos pueden posicionar regional y geopolíticamente. Así que eso, un poco de las reflexiones que venimos teniendo desde Ecofeminita, y yo en particular no quiero hacer, no le quiero echar el barro a todas las compañeras, pero me parece que es importante pensar todo eso, y cierro con esto. Gracias. No sé quién quiere salir. ¿Esto anda o es? Está bien, es un objeto de transición. Hacemos de cuenta que... Perfecto, listo. Perfecto. Listo. Bueno, nada, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Antes que nada, gracias por la invitación, que acá me hicieron los compañeros, a Esteban. Nada, siempre es bueno e imprescindible abrir espacios para, aunque parezca todo muy difícil, para pensar, para discutir y, bueno, pues obviamente para pelear. Bueno, yo quería, tomando un poquito algunas cuestiones que mencionó Candelaria, perdón, plantear también que creo que estamos ante una crisis que no es una crisis más, digamos, ¿no? Y no es un ajuste más de otros tantos que ha habido en la Argentina, y que en parte obviamente tiene que ver con la coyuntura histórica, con que esté en el poder este gobierno anarcolibertario, o más bien conservador a ultranza, pero también tiene que ver con una crisis estructural que en realidad viene arrastrando a la Argentina de ya varias décadas, y que uno podría sintetizar medio como que, bueno, no encuentra su lugar en el mundo la Argentina, ¿no? Como país periférico, en algún momento lo tuvo, a través de, bueno, esa época dorada que se dice, después a través de la industrialización. La realidad es que hay, hay países... Argentina siempre tuvo dificultades como para aceptarse, la sociedad argentina, mejor dicho, como para aceptarse, bueno, como simplemente un país periférico más, dependiente, sin aspiraciones a lograr algún tipo de desarrollo. Siempre aspiró a tratar de saltar ese escalón, digamos, ¿no? La sociedad argentina. Y creo que lo que de alguna manera estamos viendo con este gobierno es la idea de que esto no va más, digamos, definitivamente. O sea que tenemos idas y vueltas. Bueno, se acabó eso, digamos, ¿no? Y se busca de alguna manera cristalizar una relación de fuerzas, por supuesto, netamente favorable hacia la clase trabajadora. Y una relación de fuerzas que, como decía Candelaria, con cuestiones que no son fáciles de revertir, digamos, ¿no? No es que viene otro gobierno y se revierte el día de mañana. Creo que no está para nada todo dicho, digo, ¿no? Estamos en una crisis, no sabemos cómo va a terminar. La realidad es que, bueno, hasta ahora, digamos, uno podría decir con relativo éxito la viene llevando el gobierno para la magnitud, digamos, de lo arrasador que está haciendo. Y que creo que lo que se busca es esto, es revertir conquistas históricas, digamos, ¿no? Hay una política que se monta en una política a nivel mundial, ¿no? Antisindical, antiderechos de los trabajadores, en pos de la desorganización de la clase obrera, fomentar el individualismo. Y ha encontrado hasta el momento, digamos, ¿no? Cierto, hay que ver hasta dónde le dura, pero cierto consenso en dos fracciones bastante importantes, me parece, de la clase dominante. Primero ha logrado un consenso básico, que es que por lo menos todas las franjas superiores de la clase dominante están de acuerdo, obviamente, en avanzar sobre el salario, sobre los derechos de los trabajadores, sobre las condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Y ahí entran todos, digamos, ¿no? Y es justamente lo que les apoya. Y por supuesto, en la reducción del Estado, si esto implica menos impuestos, digamos, ¿no? Y mayores ganancias.
Ahora, creo que he concitado por ahora el apoyo muy fuerte de el capital financiero internacional en general, particularmente de los acreedores externos, que es lo que viene haciendo, garantizando el pago de la deuda. Digamos, básicamente lo que está diciendo es al revés de todo. Primero vamos a garantizar el pago de la deuda y después vemos. Y también ha logrado meter en la bolsa algo de lo que queda de los grupos económicos, los grandes grupos económicos locales, ofreciéndoles en buena medida participar o regentear el negocio de vaca muerta y de los hidrocarburos, que es uno de los grandes negocios que tiene la Argentina. Y hasta ahora por ahí avanza. Ahora, digo, retomo lo que decía al principio, digo, ¿por qué pienso que es una crisis estructural? Porque no estamos discutiendo hoy dos proyectos alternativos, sino en todo caso velocidades, matices que no son menores, pero no hay, por lo menos por supuesto estoy hablando, ¿no? Desde las fuerzas que representan a la clase capitalista, no hay proyectos alternativos, digamos, como uno podría encontrar en otras épocas donde hay más oposición, digamos, ¿no? Entre proyectos más nacional populares o liberales. Sí hay diferencias, pero si uno mira la salida que plantean tanto estos neoliberales extremos como lo que nosotros, digo nosotros porque bueno, con otros colegas trabajamos, denominamos neodesarrollistas, digamos, es que la salida que le queda a la Argentina en este mundo básicamente es la salida exportadora, digamos, ¿no? Hay una especie de consenso, mandato exportador, que esto permitiría superar la histórica restricción externa que tiene la Argentina, es decir, la falta de dólares, la escasez de dólares, y eso va a permitir, desde la visión neoliberal, es la panacea, ¿no? Entrar en el mundo, ventajas comparativas, la Argentina se inserta en los sectores a donde es más competitiva, y bueno, el mercado determina todo. Pero desde los neodesarrollistas plantean, bueno, esto va a permitir, ¿no? Tener dólares, aumentar las exportaciones, va a permitir que la Argentina vuelva a crecer, con eso reducir la pobreza, con eso quizás apropiarse de alguito de la renta que pueda generar para redistribuir un poco, asumiendo una especie de teoría del derrame ad hoc, digamos, ¿no? Que efectivamente no viene pasando, digamos, ¿no? En los últimos, por lo menos, en la última década. Y digo, hay ahí una coincidencia, ¿no? En que la salida viene por ese lado, por supuesto con los matices, con algunos con alguna intención redistributiva, otros ni siquiera, pero tiene varios problemas. Esa salida, ¿problemas para qué? Para la clase trabajadora, digamos, ¿no? Y los sectores populares. En principio porque a priori, desde por lo menos nuestro punto de vista, eso no resuelve esa histórica restricción que tiene la Argentina, que es la falta de dólares, porque en realidad, de los últimos 23 años, la Argentina tuvo superávit comercial en 19, digo, ¿no? No es que la clásica restricción externa donde aumentaban las importaciones porque crecía la industria y las exportaciones no eran suficientes. Esto no quiere decir que sean suficientes las exportaciones, pero quiere decir básicamente que los dólares que la Argentina necesita y que recurrentemente se queda sin y que nos lleva a estas crisis, ¿no? Hay devaluaciones y demás, en realidad la Argentina los genera, pero se van por otros canales financieros, básicamente por el pago de intereses de la deuda, ¿sí? Por la remisión de utilidades que hacen las empresas transnacionales y por el tercer elemento que es fundamental, que es la fuga de capitales, ¿sí? Todos elementos directamente vinculados a los actores concretos del poder económico hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Están vinculados a acreedores externos, por supuesto, y vinculados a la mayoría de las grandes empresas, porque pueden ser transnacionales o pueden ser empresas argentinas o locales, pero que hoy por hoy actúan y se mueven como empresas transnacionales. Digamos. No remiten utilidades, pero fugan capitales, tienen sus sedes en Luxemburgo o donde quieran. La cuestión es que todos tienen en común que básicamente hay un excedente que se extrae de la economía argentina, un plusvalor que no se reinvierte en la Argentina. Y que no solo no se reinvierte, sino que ni siquiera se acumula en la Argentina, no se estoquea, porque en la Argentina, bueno,
más allá de largas discusiones que no vamos a entrar, es una economía efectivamente bimonetaria en donde no se ahorran pesos, se ahorran dólares, entonces ese excedente se ahorran dólares y sale del sistema, ¿no? Que es la fuga de capitales. Bueno, ese es un drenaje que ha venido sufriendo constantemente la Argentina, y voy a tirar un solo dato, que es el único que voy a tirar en la tarde-noche, pero que me parece relevante. Digo, para que tengan una idea, entre 2003 y 2023, la salida de divisas por intereses, utilidades y formación de activos externos, y le hace fuga de capitales, sumó casi 350.000 millones de dólares. Buena parte en el pago de intereses, 123.000 millones casi, menos remisión de utilidades, 32.000 millones, y en formación de activos externos, casi 195.000 millones. En esos mismos años, la Argentina, en el intercambio de bienes, sacando servicios por intercambio de bienes, tuvo un superávit comercial de 267.000 millones de dólares. Es decir, tuvo superávit. Ahora, si restamos, nos queda una diferencia de 81.000 millones de dólares, un agujero de 81.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se puede exportar más, porque ahora, digamos, está la meca de vaca muerta, hay que ver qué pasa con el litio, todo eso se suma al campo, pero eso es como agregarle más agua a un balde rajado, digamos, ¿no? En donde, ¿qué haces? Se te va yendo el agua y en lugar de arreglar el balde, le metes más agua para tratar de mantener el nivel de agua, pero el agua va a seguir saliendo. Y en este sentido uno puede exportar toda la cordillera y nunca va a alcanzar, ¿sí? Porque ese excedente sale, digamos, de la economía argentina bajo la forma dolarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Argentina está agravando su situación de dependencia, y lo que viene a hacer me parece, en gobiernos como el de Milei y el de Macri también, pero lo hizo más lento, es a decir, no solo a reconocer esa situación, no solo a quedarse contento, sino a potenciar, digamos, decir, es eso, digamos, ¿no? Y ese es un país, ¿no?, al que le sobran más o menos 2/3 de la población. Vieron que el modelo de Milei creo que es Irlanda. Debe ser porque tiene, ¿cuánto? 4 o 5 millones de habitantes, ¿no? Pero efectivamente es un país en el cual le sobran 20 y pico, 30 millones de argentinos, porque está basado en actividades, ¿sí?, que generan poco empleo, agro, minería e hidrocarburos. En algún caso puede generar mejores salarios, como en el caso de la minería o hidrocarburos, pero para un núcleo muy, muy acotado, que además genera muchos otros problemas en los territorios a donde se desarrollan, no solo ambientales, sino también a nivel de servicios y el valor de los alquileres, por ejemplo, y demás. Pero genera con toda la furia el 2% del empleo a nivel nacional esas actividades, ¿no? Y son actividades que, así como están planteadas, son prácticamente de enclave, digamos, no derraman, no generan encadenamientos productivos, no generan más trabajo porque no hay un procesamiento o industrias asociadas a esas actividades, ¿sí? Que algunos otros países lo han hecho, Australia, Canadá, de todas maneras igual son países, Australia tiene menos de la mitad de los habitantes que la Argentina y muchos más recursos naturales, pero no importa. Esto ni siquiera está planteado acá, y mucho menos con el RIGI, ¿vieron? El régimen de grandes inversiones, que básicamente no pone ningún tipo de condición para sumarse. Entonces, digo, este camino, que en definitiva con matices coinciden, tanto neoliberales como neodesarrollistas, que la salida va por ahí, por el mandato exportador, agrava lo que en algún momento se denominaba, los estructuralistas denominaban la heterogeneidad estructural, podríamos decir el desarrollo desigual, combinado, digamos, ¿no? Pero agrava estas diferencias no solo, digamos, entre clases, sino inclusive al interior de la clase trabajadora, con un núcleo cada vez más reducido, relativamente integrado, entre comillas, y un núcleo cada vez mayor que realiza actividades que le permiten sobrevivir, digamos, ¿no?, de mucha menor productividad y sin generar ningún tipo de expectativa de mejora de condiciones de vida dignas. Y estos modelos, digo, o este tipo de inserción internacional a la que
estamos yendo, ya estamos y estamos profundizando. Además, no genera ningún incentivo, ¿no?, de tipo más, podríamos decir, keynesiano, en el sentido de que, bueno, generar algún tipo de mejora salarial para que eso genere una mayor demanda de bienes, para un mayor consumo interno, porque justamente son modelos que se basan en las exportaciones y no en el consumo interno. Un mercado interno que se ha venido achicando históricamente en la Argentina, y en donde los salarios, que siempre son un costo desde el punto de vista capitalista, pero ni siquiera juegan un factor de demanda ahora relevante, sino que solo son vistos desde un punto de vista, digamos, como un costo. Y como tales, el objetivo, digamos, siempre va a ser reducirlos lo más posible. Y bueno, en este sentido, digo, diría casi, es muy difícil o casi imposible, digamos, transformar esta estructura que genera este tipo de, entre comillas, desarrollo económico-social, sin afectar los actores que se han beneficiado de esto, que se están beneficiando, es decir, sin afectar la estructura del poder económico. Porque son estos mismos actores que vienen sosteniendo a estos gobiernos los que, se nos fue de vuelta, ¿no? Bueno, los que, digamos, se benefician de este modelo. Entonces, exportar más, bueno, para que se... Y mentí, voy a dar otro dato, pero es el último. Para que tengan una idea, más o menos el 65-70% de las exportaciones argentinas están concentradas en las 100 empresas más grandes, ¿sí? Es más, solo 50 de las más grandes explican la mitad de las exportaciones argentinas. Esos son los que tienen la capacidad de generar esos dólares y de los que se benefician de esas exportaciones. Ahora, esos mismos actores son los que remiten utilidades o que fugan capitales por una ventanilla o por otra. Con lo cual, darle más poder a esos actores claramente es difícil, produzca una salida distinta. Por eso estamos en un momento contradictorio, porque es, digamos, acorde a las necesidades sociales, es más necesario que nunca pensar en otro horizonte, en otro tipo de configuración social, y sin embargo estamos en una etapa, diría, casi netamente defensiva, digamos, ¿no? Y en una debilidad política en ese sentido, que es inversamente proporcional a las necesidades sociales. Pero, definitivamente, y acá también, y con esto cierro, acuerdo con algo que decía Candelaria, tampoco hay que esperar, digamos, ¿no?, que esto cambie de la noche a la mañana. Por supuesto que las relaciones de fuerza se construyen, pero también, hay ciertas estaciones, podríamos decir, intermedias que uno puede ir tomando, pero que requieren, obviamente, de una audacia política que no va a surgir por voluntad propia, de los elencos que han venido gobernando hasta ahora. Y doy un solo ejemplo que me parece indicativo, más allá, digamos, de las dificultades, las deficiencias, las limitaciones que tuvo. En su momento, por ejemplo, la reestatización parcial de YPF generó un cambio significativo en una lógica productiva, también en esto que yo señalaba de, digamos, antes Repsol lo que hacía era básicamente todas las utilidades que obtenía las sacaba del país porque invertía en otras partes, porque es una empresa transnacional. Bueno, a partir de la reestatización de YPF se empezó a invertir. Eso disminuyó la salida de dólares por reinversión de utilidades, permitió recomponer la balanza o empezar a recomponer la balanza energética que venía muy mal, y permitió ciertos cambios también en la generación de ciertos encadenamientos y demás. Fue limitado, se quedó hasta ahí, pero en otros casos no se avanzó en ese sentido, como el famoso caso de Vicentín. Pero hay algunos pasos que se pueden ir dando parciales, pero por supuesto necesitan de una construcción distinta de otra correlación de fuerzas. Lo que estamos discutiendo hoy, y con esto cierro, es si hay que agachar la cabeza y decir, bueno, el mejor horizonte posible para la sociedad argentina es quizás ser Perú.
digamos, ¿no? Un país donde las cuentas macroeconómicas cierran bárbaro, el FMI lo felicita, caen gobiernos como nada porque hay una desigualdad tremenda, pero sin embargo, digamos, la macroeconomía no se toca. Y es un modelo porque viene creciendo, etcétera. Creciendo, generando una desigualdad tremenda y basándose básicamente, ¿no?, en este tipo de producciones, minería. Ya ni siquiera es que se discute a ver si la Argentina puede ser ni siquiera el modelo chileno, digamos, ¿no? Estamos como más atrás. Bueno, hoy lo que estamos discutiendo es eso, si nuestro horizonte, nuestra aspiración es esa o, bueno, es otra, digamos, ¿no? Generar otro tipo de sociedad. Bueno, perdón, me extendí mucho. Voy con mi machete. Hola. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a formar parte de este panel. Muy contenta de estar acá compartiéndolo. Yo quería empezar por algún lugar un poco más polémico, que retomo lo que decía Cande del título de la charla, que es muy ambicioso, y que es la posibilidad de empezar de alguna manera por el final, o mejor dicho, por nuestra finalidad. Una finalidad, si pensamos quienes estamos pensando la economía y tenemos algún grado de inquietud social, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? En primer lugar, que no haya ninguna carencia, que no haya pobreza, que no haya más pobres, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar eso? ¿Cómo podríamos tener una mayor libertad? En el sentido nuestro, no en el que dice Milei. Bueno, y en ese sentido decía arrancar por una pregunta ¿por qué no podemos vivir mejor? O sea, ¿por qué no nos podemos imaginar una sociedad en donde los beneficios científicos y los avances de la tecnología nos permitan superar estos problemas, ¿no? Los problemas de la pobreza, de la indigencia. Si vamos a nuestro país, tenemos una pobreza de más del 50%, o nos tenemos que resignar a que más de la mitad de la población viva así, o en el mejor de los casos, en los últimos 25 años, una pobreza que no perforó el piso de 1 de cada 4 personas. ¿Por qué no podemos vivir mejor? Y en realidad, la pregunta hay que reformularla un poco, porque algunos sí pueden vivir mejor, algunos sí tienen acceso a los beneficios de los avances de la humanidad, y la gran mayoría estamos cada vez más pauperizados, cada vez estamos peor. Esto que decíamos, no está avanzando la desigualdad, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y esto, digo, es una pequeña digresión, ahora voy a ir a la cuestión que nos compete de Milei, pero digo, si tenemos los medios materiales y los recursos para que la población esté bien alimentada, para que la población no viva en condiciones precarias, para que tengan acceso a los servicios básicos, agua, luz y demás, ¿por qué eso no se puede dar? Y esto nos remite entonces a, por lo menos, la pregunta de si es tan superior el capitalismo, como dice Milei que es, y si no hay otra alternativa, como también Cristina Fernández ha planteado, no hay otra cosa mejor que el capitalismo. Y la respuesta que nos dan es, en todo caso, que es un problema de distribución, Milei, los liberales, los neoliberales y demás, de que el mercado se regula solo y que entonces el capitalismo funcionaría bien, pero hay un problema de que el Estado está interviniendo en esa distribución. Por otro lado, la respuesta por parte de quienes defienden el capitalismo, pero plantean que no está funcionando bien y que se podría reformar, es, bueno, el problema es que el Estado tiene que regular aquellas fallas donde el mercado no funciona y aquellas avaricia del poder concentrado. Bueno,
digamos, ahí me parece que nuestro planteo tiene que ver con que no es meramente un problema de distribución, sino un problema de cómo está organizada la sociedad para producir y distribuir, digamos, una sociedad esencialmente basada en que unos pocos concentran la propiedad privada de los medios de producción, que ya lo sabemos, y son esos pocos los que pueden decidir, mientras la gran mayoría tiene que contentarse con trabajar para intentar llegar a fin de mes, en un sistema que no tiene como objetivo garantizar las necesidades sociales, sino que tiene como objetivo aumentar la ganancia, ¿no? Y esto lo traigo un poco porque recién hablaban del problema de la reforma de los planes de estudio, y bueno, en esta facultad nos dicen que la economía es la satisfacción de necesidades múltiples con recursos escasos. Y en realidad, si miramos bien, no hay tantos recursos escasos, por supuesto que son limitados, y tampoco son tantas las necesidades. Estamos hablando de poder garantizar la alimentación y la vivienda y mejores condiciones de vida para todos. Bueno, eso por un lado me parece que es importante pensarlo. Y también pensar qué haríamos, ¿no? Por ejemplo, en un país como la Argentina, que recién comentábamos la cantidad de riquezas con la que cuenta, no obstante, traemos un problema de desacumulación crónica desde hace varias décadas, como también mencionaban, pero un ejercicio de imaginar si nosotros pudiéramos resolver la posibilidad de que con todos esos recursos, con los bienes comunes naturales, con la cantidad de tierras que tenemos, la infraestructura y demás, aún con el nivel de atraso que se viene agudizando, ¿cómo podríamos hacer para que a nadie le falte para comer, por ejemplo? ¿Sí? Ese ejercicio de pensar, bueno, si pudiésemos hacer esta distribución, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tendríamos que pensar otra forma de producción y otra forma de tomar las decisiones, ¿no? No solamente votando cada 4 años, sino pudiendo decidir en cada lugar de trabajo, en cada universidad, en cada lugar donde estamos, cómo se produce y a dónde se va a direccionar el excedente. Bueno, ahí me podrán decir, muy lindo todo, pero está mi ley, ¿no? ¿Cómo vamos desde esta realidad concreta hasta la posibilidad de pensar ese futuro, ese horizonte distinto? Entonces me voy a referir un poco a la cuestión más concreta del gobierno de Milei, y después vamos a retomar esto último, ¿no? Pero yo creo que Milei hay que situarlo en la trayectoria que viene teniendo nuestro país, una trayectoria de atraso, ¿no? De creciente atraso y una dependencia, como decían, estructural, de por lo menos, digo, sin discutir fechas, por lo menos desde la dictadura hasta acá, pero la constitución de un capitalismo dependiente en donde hace por lo menos, no sé, 10, 12 años que la Argentina no crece y que fue acumulando una serie de problemáticas estructurales, entre otras cosas el creciente endeudamiento, y bueno, lo tenemos a Milei. ¿Qué viene a hacer Milei? Y Milei en este sentido viene a resolver un problema de endeudamiento. ¿De qué forma? Haciendo una reestructuración muy profunda del capitalismo, muy rápidamente, muy voraz, muy profunda, basado en una serie de ataques a las conquistas y los derechos laborales, contra reformas laborales, previsionales, privatizaciones, apertura comercial, liberalización, o por lo menos generar las condiciones para la remisión de ganancias y demás de los capitalistas, incluso generar nichos de negocios, como decían recién, en el sector primario exportador, para los capitalistas amigos, digamos. Y bueno, el objetivo estratégico de Milei es ese, es venir a aplicar un plan muy ofensivo
contra la clase trabajadora digamos, reconfigurar el país a imagen y semejanza de lo que quiere el capital financiero internacional. Desde este punto de vista, si bien, no sé, ahora se habla del éxito, del blanqueo de capitales, de que desaceleró un poco la inflación, etcétera, estamos hablando de que cualquier éxito que tenga el gobierno de Milei necesariamente no es bueno para la clase trabajadora, necesariamente implica un deterioro de las condiciones sociales y la creciente concentración de esas ganancias en los ganadores de siempre. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, por lo menos desde el punto de vista económico, cuáles son algunas de las limitaciones y contradicciones de este plan. En principio, tenemos que pensar alrededor de, por lo menos para mí es un tema central, el tema de la deuda externa, que de acá a los próximos 10 años implica erogaciones enormes de más de 20 millones de dólares en capital, 20.000 millones de dólares en capital e intereses, incluso años que supera los 30.000 millones. De acá a los próximos 3 años es el año que viene, que aparentemente hay unos fuertes vencimientos de deuda y que es una deuda impagable. O sea, ya sabemos que es una deuda que viene a perpetuar el saqueo, de que es una deuda que está basada en acuerdos fraudulentos, que tiene episodios fraudulentos por donde se la mire y renegociaciones que intentaron ir legitimando la ilegalidad anterior, sin hablar de todo lo que viene de la dictadura, pero además de todo eso es una deuda que a priori es impagable. Bueno, ¿cómo lo van a resolver? Ahora dicen que tienen los dólares para enero, pero hacia adelante la respuesta de Milei es más ajuste. Que a todo esto, entre paréntesis, Milei plantea que, como siempre, como dice el capital internacional, que la culpa del endeudamiento es de los propios países deudores, ¿no? Macri en su momento decía, porque vivimos por encima de las posibilidades, Milei dice porque se gastó de más, etcétera. Bueno, este año hizo un ajuste brutal y la deuda bruta del Estado aumentó un 25%. O sea, entonces, creo que ahí se cae un poco ese discurso de que el problema es el déficit, porque efectivamente, además de que siguen pagando deuda, también nos siguen endeudando. Otro límite que es importante es que justamente Milei nos está llevando a una recesión. Él había dicho que iba a ser una estanflación, pero es más bien una recesión bastante fuerte, que si bien se puede recuperar un poco, digamos, no es suficiente para recuperar la caída de este año sumada a la caída del año anterior, y que incluso si es que hay algo de crecimiento, ese crecimiento va a generar una mayor demanda de importaciones por el atraso de una industria dependiente de importaciones que también le va a ir comiendo dólares al Banco Central, y ese es otro problema. Y el problema central que recién mencionaban, la falta de divisas. La falta de divisas porque las reservas todavía siguen en terreno negativo y Milei prometió levantar el cepo, y una de las grandes exigencias del poder concentrado o de los grandes empresarios de nuestro país es que levanten el cepo. De hecho, a pesar de todos los beneficios que le ha dado a los grandes empresarios, con el RIGI, con desgravaciones, baja de impuestos, todo tipo de cosas, la inversión está en uno de los niveles la tasa de inversión está en uno de los niveles más bajos de la década, en un país en donde hay un déficit crónico de desinversión. Bueno, frente a esta ofensiva de Milei y del capital sobre los trabajadores, frente a este intento de reestructurar el país con esa perspectiva, ¿cuál es el modelo alternativo? O sea, ¿qué modelo alternativo se propone? Y acá, bueno, si miramos de parte de lo que sería hoy el peronismo o el kirchnerismo, además de que están en una interna alejado de estos problemas de la sociedad, no hay prácticamente un modelo alternativo, o por lo menos un modelo que busque salirse de los preceptos fundamentales, que es que hay que pagar la deuda y que hay que seguir en los marcos del régimen del FMI. Acá cabe un balance a lo que fue el gobierno del Frente de Todos, que cuando asumió decíamos que era imposible que pueda pagar
deuda y mejorar al mismo tiempo las condiciones de vida de la clase trabajadora. No solamente no revirtió las prioridades, no invirtió las prioridades, sino que siguió pagando deuda a costa de un mayor ajuste sin investigar esa deuda. Y bueno, la profundización de las crisis, no vamos a meternos en un debate sobre esto, pero la profundización de la crisis fue una de las grandes explicaciones de por qué surgió Milei. Bueno, me falta poco tiempo, pero les pido ahí 3 minutitos más para cerrar la idea. Creo que situar a Milei dentro de la historia de este círculo o ciclo vicioso de las contradicciones estructurales que tiene nuestro país implica pensar, entre otras cosas, lo que decía recién Andrés, de a dónde fueron los dólares que entraron por balanza comercial. Si miramos desde 2020 a la actualidad, más de 200.000 millones de dólares entraron por superávit de balanza comercial, y sin embargo se fueron por otros mecanismos, como decían, pago de intereses de deuda, remisión de utilidades, fuga de capitales. Son mecanismos con los que han saqueado permanentemente y a costa de una mayor explotación laboral. Bueno, nosotros opinamos, por lo menos, como hemos venido levantando desde el PTS en el Frente de Izquierda y todo, que sin romper justamente con las ataduras del Fondo Monetario Internacional y sin plantear un desconocimiento de esa deuda ilegítima y fraudulenta, va a ser imposible empezar un cambio profundo de las condiciones del atraso y dependencia que nos trajeron hasta acá. Estamos en un ciclo en el que parecería que van jugando cada uno su rol de endeudamiento, después ajuste para pagar la deuda, crisis, reestructuraciones, nuevo endeudamiento, ajuste, crisis, ¿sí? Por momentos hay saldos exportables positivos, impresionantes, por lo menos los que hubo a principios del siglo XXI, pero eso no quedó acá. Y de cada una de esas crisis salimos cada vez peor. Entonces, para pensar una alternativa, un horizonte que nos saque de este círculo vicioso y que empiece a sentar las bases para efectivamente salir del atraso, para pensar una perspectiva que solucione esos problemas que mencionábamos al principio, necesariamente tenemos que pensar qué hacer con la deuda y plantear un desconocimiento soberano, o sea, que es soberano que basado justamente en la movilización, en la más amplia movilización popular. Y junto con este planteo, recién mencionaban, bueno, obviamente nadie se va a quedar, los grandes capitalistas van a querer sacar sus dólares del país, es necesario tomar medidas de autodefensa nacional y empezar a controlar esos recursos fundamentales. La nacionalización de la banca tiene un sentido en principio defensivo, que es los bancos han sido los principales vehiculizadores de la fuga de capitales, y eso quedó demostrado en un montón de investigaciones como en el 2001, o sea, con la fuga del 2001, cómo participaron los bancos y otras investigaciones que muestran su rol en cada uno de estos episodios. Bueno, en principio nacionalizar la banca en un banco estatal único y el monopolio del comercio exterior, justamente para poder controlar esos excedentes que hoy quedan en un puñado, muy pocos, sobre todo agroexportadores, pero pocos exportadores, que además hacen todo tipo de maniobras de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, le chupan dólares al Banco Central. Bueno, poder plantear estas dos medidas, tanto la nacionalización de la banca como del monopolio del comercio exterior, bajo una gestión de los trabajadores. Bueno, cierro, me quedó una idea muy importante, Maga, que me estás cortando. No, me parece que queda la pregunta de, bueno, ¿qué se podría hacer con todos esos recursos que hoy se fugan? ¿Cómo podemos lograr justamente una reinversión? ¿Cómo vamos a decidir, sobre qué criterios vamos a decidir hacia qué sectores hay que dirigirlos? ¿Cómo redirigir esos recursos? Inclusive pensando en una perspectiva de impuestos progresivos,
no solamente los recursos que queden por evitar estas canillas por donde salen los dólares, y empezar a pensar no solamente las medidas defensivas, como recién, sino cómo eso nos permite, por ejemplo, direccionar el crédito hacia determinados sectores, hacia el pequeño comercio, hacia la pequeña producción, hacia la vivienda, pensar un plan de obras públicas, o sea, abrir la perspectiva para un proyecto que incluya justamente la más amplia participación en todas estas decisiones, y empezar a pensar una transición hacia otra forma de vida, hacia ese futuro socialista con el que pensamos. Lógicamente, eso implica afectar intereses, no se van a quedar sentados de brazos cruzados, implica afectar intereses muy poderosos. Sin embargo, la fuerza social para hacerlo la tenemos, la clase trabajadora junto con la clase media baja o la burguesía empobrecida es alrededor del 80% del país, somos la inmensa mayoría, pero necesitamos tomar conciencia de la necesidad de dar esa pelea, en primer lugar, para tirar abajo el plan de Milei, y plantear una perspectiva de ruptura con el Fondo Monetario y su ruta, y pensar cómo lo vamos a hacer, porque hay sectores que están saliendo a luchar, hay sectores que se están plantando, y que para eso necesitamos justamente coordinar todas esas luchas y lograr imponer a quienes tienen hoy la posibilidad dentro de las organizaciones sindicales de convocar, por ejemplo, un plan de lucha y un paro general. Bueno, no lo están haciendo, hay que imponérselo organizándonos, participando, coordinando todas estas luchas para imponer esta perspectiva y, en definitiva, plantear esta alternativa de otra clase, porque coincido un poco con lo que decía Andrés, no hay otro proyecto alternativo. O seguimos bajo la bota del FMI o pensamos la construcción de una herramienta de la clase trabajadora para poner en pie esta perspectiva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Un gusto compartir con las compañeras, el compañero. Quiero saludar primero el tema de las jornadas, el futuro del comunismo. Creo que es una audacia grandísima y creo que a nosotros, a la izquierda, nos falta una audacia gigantesca para polemizar con el proyecto político en el gobierno. ¿Cómo se llama el último libro publicado por Milei? Y no me importa que sea un plagio. No me preocupa, porque lo que interesa son las ideas y el plan de acción. Se llama capitalismo-socialismo. Capitalismo versus socialismo. Y su prédica ideológica es el combate al socialismo. Claro, en el socialismo entra Keynes, en el socialismo entran los neoclásicos y las fallas de mercado. Pero no hay ninguna duda que instala en la conciencia social y en el debate político que el problema es el socialismo. Bueno, la mesa está servida. Hay un problema, claro, hay un problema que tiene que ver con los fracasos de los socialismos realmente existentes y los límites que ha tenido la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras en la historia, para confrontar con el orden capitalista. Así que mi primera idea va por ahí. En ese sentido, repudiar la eliminación de la Cátedra Poder Económico y Derechos Humanos de la querida Norita Cortiñas, es una puñalada muy grosera a la memoria y a la lucha por los derechos humanos en la Argentina, nada menos que en este país. Por eso esta reivindicación en el marco de la lucha por la defensa de la universidad pública, con todas las críticas que debiéramos hacer a la universidad pública, porque la universidad pública también es aparato del Estado capitalista y es reproductor de las lógicas que esta facultad en particular y la mayoría
de las facultades económicas instalan en la formación intelectual, ideológica, profesional de quienes egresan de estas facultades. Dicho esto, yo señalo que hay que retomar con mucha fuerza la crítica de la economía política, que es la crítica del capitalismo realmente existente. Marx no era un economista, era un crítico del capitalismo, y esta mesa ha sido convocada para discutir la crisis capitalista argentina. Y la crisis capitalista argentina no es distinta de la crisis del capitalismo mundial. Pero claro, tiene especificidades, como bien se ha dicho acá. Y una expresión de esa especificidad es el fenómeno inflacionario. Y el fenómeno inflacionario es una cuestión de poder. Aumenta precios el que puede. Si las jubiladas o los jubilados pudieran incrementar su ingreso, lo resolverían fácilmente. Si las trabajadoras y los trabajadores pudieran defender el valor de la fuerza de trabajo, otro gallo cantaría. Acá hay una brutal ofensiva del capital contra el trabajo, del capital contra la naturaleza y del capital contra la sociedad, no solo en la Argentina, en la región y en todo el mundo. Por eso, bien se decía, el tema de la desigualdad creciente no es solo un tema argentino, ni latinoamericano, es global, mundial. Los debates de ahora se están preguntando ¿por qué ganaría Trump si la economía estadounidense está creciendo? Y supuestamente no hay impacto fuerte en el desempleo y hay una tendencia decreciente de la inflación en Estados Unidos. Bueno, es que la población de abajo de Estados Unidos no está recibiendo los beneficios, entre comillas, del crecimiento económico estadounidense. La locomotora estadounidense tiene beneficios en las grandes empresas de capital concentradas en la tecnología, las petroleras, la banca, el sector financiero, el sector especulativo. Los beneficiarios estadounidenses no son distintos de los de acá. Pero atención, y válido para nosotros, lo que es la manipulación del consenso social. Estados Unidos no tiene emisión cero, todo lo contrario, emite todo lo que hace falta para resolver sus problemas nacionales, aunque los globales. Estados Unidos no tiene problema en tener un gigantesco déficit fiscal por décadas. Menciono esto porque la Argentina se instala en el consenso de la sociedad, y cuando hablo del consenso de la sociedad no solo remito a lo que los compañeros han dicho muy bien del consenso de las clases dominantes. Lamentablemente hay consenso en ciertos sectores populares sobre estas cuestiones. Alguien tiene que pagar, te dicen, cuando se critica el costo del transporte, de las tarifas, de la electricidad, y por lo tanto lo que tenemos que preocuparnos es que no hay 56% de votación sin voto obrero, trabajadoras, trabajadores, empobrecidos. Entonces hay una manipulación del consenso social que ha caído muy fuerte. Y por lo tanto hay que levantar una propuesta política alternativa. Yo quiero reivindicar, recuperar, es fácil hacerlo en estas jornadas, a Carlos Marx. ¿Y cuál fue la escuela teórica que primero combatió a Carlos Marx? La escuela austríaca. Publicado el tomo 3 del Capital, el estudio más serio de crítica al tomo 1, 2 y 3 es de Borkiewicz. Es de la escuela austríaca. Y es en la década del 20, von Mises y von Hayek los principales críticos teóricos del capitalismo. Y muchos de la tradición marxista asumieron esas críticas de la contradicción entre el tomo 3 y el tomo 1, desarmando el instrumento principal que es la teoría del valor marxista. ¿Y por qué lo sostengo así? Porque uno de los temas principales para pensar en términos alternativos es, como planteaba Ernesto Che Guevara, ir contra la ley del valor y desmercantilizar la sociedad. Si algo tenemos que proponer hoy es la desmercantilización. ¿Qué es defender la educación pública, sino defender el derecho a la educación?
Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la energía. ¿Quién paga el gas más caro? Los pobres. Los que tienen que calefaccionarse o cocinar con garrafa o con tubo, no con el gas natural. Por lo tanto, la lucha por los derechos es el primer punto de una lógica reivindicativa de un futuro comunista. ¿Y quién ha luchado por los derechos? Históricamente la clase obrera, el movimiento popular. Muchas veces decimos, no hay programa. ¿Cómo que no hay programa? Vayamos todos los miércoles enfrente del Congreso y vamos a ver a los jubilados que hace décadas reclaman contra la reforma previsional, hoy uno de los proyectos estratégicos del gran capital. No solo en Argentina, en todo el mundo. Por eso se votó el fin de semana pasado, el anterior en Uruguay, un plebiscito para ir contra la SAFAP. Se perdió. Pero del mismo modo el planteo que está fuerte es el de la reforma laboral. Y tenemos por todos lados huelgas, movilizaciones de trabajadoras, de trabajadores, reivindicando los derechos de los trabajadores. Si algún problema tiene específico el capitalismo argentino, es que no ha podido disciplinar al movimiento popular aún. ¿Ganan elecciones? Sí. Menem, De la Rúa, Macri, pónganle todos los nombres que quieran, incluso Milei, mucha audacia, mucha ofensiva, pero no pudieron. No pudo la dictadura, no pudieron los gobiernos constitucionales, aún con burocracia sindical conduciendo. Y este año hemos tenido 2 paros nacionales. Por eso es importante reivindicar la resistencia, la lucha como un punto de partida imprescindible para pensar en alternativa política. Porque el problema de la Argentina no es económico, es político. Lo que no hay es una propuesta política atractiva que entusiasme a millones de personas para llevar adelante esas reivindicaciones que están en la sociedad. Acuérdense, en el 2003 querían instalar, la Meridian Gold quería instalar una mina de oro en Esquel, ahí a muy poquitos kilómetros de la ciudad. Y fue la movilización popular la que frenó. Y no solo frenó en Esquel, sino generó una legislación en Chubut en contra de la megaminería a cielo abierto. Mucho más acá en el tiempo, en el año 2019, con un parlamento mendocino que había aprobado una ley de utilización del agua para los proyectos megamineros, la población mendocina, es cierto, mediados por intereses de las grandes bodegas, de la burguesía vinculada al vino, pero la movilización popular revirtió el acuerdo parlamentario mayoritario con independencia de la hegemonía nacional de unos o de otros, sea Cambiemos o el Frente de Todos. Y el movimiento popular frenó esa modificación en Mendoza. Doy estos ejemplos para señalar que no es cierto que no hay programa. El programa está en las luchas de nuestro pueblo. ¿Qué decir de los feminismos populares? Yo me sumo totalmente al planteamiento. La Argentina ha dado el movimiento popular del feminismo popular en Argentina es vanguardia regional y mundial. No es un tema menor ni para hacer chauvinismo de argentinidad al palo, pero es una realidad y se ha instalado una dinámica que cambia profundamente nuestra cultura machista tradicional. Quiere decir que programa hay, lo que no hay es densidad social y mucho menos proyecto político. Yo soy parte de un conjunto de organizaciones políticas de izquierda que este día sábado lanzamos un frente político por el poder popular en el Salón de Ate, Vientos del Pueblo, como una aspiración de construir desde abajo y a la izquierda proyecto político. Hay presencia de la izquierda en las instituciones políticas en la Argentina, pero no alcanza.
Hay referentes políticos, referentas políticas de la izquierda muy reconocidos en la sociedad, pero eso no alcanza para constituir un proyecto político. En ese sentido falta audacia, como decía al principio, y mucha generosidad. Necesitamos un mayor nivel de unidad política, de un proyecto que asuma, en mi opinión, los contenidos principales de todos los discursos que se han esbozado acá. Con matices, habrá muchas cosas para discutir, muy bien lo decías al comienzo, se pueden discutir muchas cuestiones del diagnóstico y de las propuestas. Pero la Argentina tiene una tradición de organización y movilización popular que es reivindicada y destacada en el mundo entero. Quien haya podido asistir en el 2002 al Foro Social Mundial en Porto Alegre, veíamos cómo los argentinas, que en general se nos veía como fanfarrones o fanfarronas, éramos recibidos como héroes porque habíamos confrontado con el proyecto del Fondo Monetario. Acá sabíamos que no era para tanto, porque el 2001 tiene sus bemoles en el tipo de movilización. Pero fue una movilización popular que tuvo impacto mundial. Y eso generó incluso el turismo intelectual para aprender de experiencias de transformación social tan profundas como las empresas recuperadas. Yo he sido por casi 40 años profesor de economía política en la universidad pública. Y qué fácil que era explicar la confrontación, la plusvalía y la confrontación con el capital con las empresas recuperadas. No hace falta el capitalista para que haya producción. Y recuperar incluso a Adam Smith en aquello de que el capital es trabajo acumulado. Por lo tanto, condiciones en la Argentina para avanzar en el anticapitalismo, en el antiimperialismo, hay de sobra. Luchas hay muchísimas, desarticuladas. Falta una mayor articulación. Falta que esa tradición de la lucha de clases, de la contradicción capital-trabajo, articule con todas las luchas identitarias, por ejemplo. Que asuma la diversidad de luchas que hay en la Argentina. Y eso requiere mucha generosidad para, respetando proyectos políticos diferenciados, poder construir una propuesta única que avance en una reivindicación que es la totalidad de las reivindicaciones que el movimiento popular sustenta. Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera, el proyecto de las soberanías y de una integración no subordinada para un modelo productivo y de desarrollo anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcalismo y toda forma de racismo es posible. El comunismo no es un horizonte lejano. Y así como Javier Milei instala en Argentina y en el mundo el proyecto del capitalismo, y por eso quiere que Trump gane mañana, para poder ir a ese club de ultraderechistas globales que profundice una dinámica propagandística a favor de la liberalización del movimiento de capitales internacionales. Por eso también nosotros tenemos que plantear en la Argentina, reivindicar con mucha más fuerza esto que en el título parece lejano, pero que tiene que ser parte del debate cotidiano, de la disputa de ideas, de la disputa del consenso social para generar condiciones de proyecto político para transformar la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora la idea es como abrir espacio para que haya preguntas y bueno, que haya ronda de respuestas. También si se quedaron con ganas de comentar algo respecto a la exposición de otro, es el momento. Así que bueno, quienes quieran hacer una pregunta se pueden acercar o desde el lugar creo que también se escucha. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo una pregunta más puntual o más teórica y después algo que creo que más o menos igual ya lo dijeron, pero por ahí está bueno desarrollar lo que se explica acá. La primera pregunta como más teórica es, estamos en las jornadas, ¿no? Digamos, por un futuro comunista. Yo creo que más o menos fue tirando las contradicciones que hay en el capitalismo internacional y sobre todo acá en las especificidades del capitalismo argentino. O sea, lo primero que me surge a mí es cómo sería una transición al socialismo desde acá en Argentina, o sea,
que decías vos, Julio, recién que tenemos un programa, que la clase obrera o el movimiento popular tiene un programa, o sea, ¿qué aspectos de ese programa se me ocurre por ahí habría que desarrollar primero o hacia dónde apuntar o con qué actores llevarlo adelante? Es así como general, pero para que puedan tirar de ahí. Y después, otra inquietud que tenía, que se estuvo viendo estas semanas, no sé, diferentes analistas como diciendo, no sé, Milei está en su mejor momento, es el mejor momento político de Milei. Yo creo que no es así, que sigue teniendo un montón de contradicciones y sigue formándose a cada paso que da nuevos enemigos, incluso que para nosotros los que estamos de este lado son potenciales aliados. Se habla mucho de este veranito financiero, yo creo que por más lo que pueda decir yo, me gustaría escuchar qué tienen ustedes para decir cuáles son los límites de ese veranito financiero, no sé, del dólar domado que hay, de cómo bajó el riesgo país, y como, no sé, vos vas a la carnicería y el chabón no te dice, sí bajó el riesgo país, está la carne más barata, no, la carne sigue igual de cara que antes, y, no sé, con nuestro sueldo pagamos cada vez menos kilos de carne o de soja texturizada, los que son veganos, que el mes anterior. Así que esas dos preguntas, o sea, ¿cómo ven ustedes la transición al comunismo acá en Argentina? Y si quieren las contradicciones de este veranito financiero de Milei. Bueno, ¿alguien más? Así juntamos y responden todos juntos. ¿Quieren? Bueno, si no, hacemos una primera ronda. En lo posible 5 minutos si puede ser. Y bueno, si surgen después otras, vemos si llegamos con el tiempo a volver a responder. ¿Alguno quiere empezar? Perfecto. Bien. Te voy a poder contestar mucho mejor la parte coyuntural que la de la transición, que no sé si puedo aportar mucho en ese sentido. En cuanto a la coyuntura, me parece que hay algo que hay que aceptar, aunque sea doloroso, y es que a este gobierno le puede ir bien. Le puede ir bien en sus propios términos, y en sus propias condiciones, y en sus propios horizontes. Y en ese sentido, el veranito financiero es el éxito de esta gestión, donde es muy claro y muy expreso y honesto que el gobierno está focalizado en eso. De hecho, Caputo hace 2 semanas recibió el premio del mejor ministro de Finanzas del mundo, y a mí me parecía un ejemplo perfecto, porque él es el ministro de Economía. Se supone que el ministro de Economía tiene que estar abocado a la macro, a las condiciones de vida de la población, a la economía para los y las argentinas. Sin embargo, recibe el premio de mejor ministro de Finanzas porque lo es. Digo, está generando rendimientos de hasta el 30% en dólares. Hay gente que la está pasando muy bien. O sea, hay gente que está ganando con este sistema. Y creo que algo que nos cuesta un poco aceptar es que efectivamente, y acá retomo lo que decía Andrés, ¿no? De que hay un apoyo de las clases dominantes y de la patria financiera, la llamo yo. Hay un apoyo a este gobierno. Hay un apoyo y hay un apoyo también de sectores medios. El blanqueo y el éxito del blanqueo habla de eso. Entonces, hay una posibilidad que tiene que ver con que puedan mantener las condiciones actuales y las puedan contener hasta las elecciones del año que viene, y después sí profundizar en este ajuste y en esta consolidación de una desigualdad creciente y en este proyecto político de que Argentina sea Perú. O sea, un país como Perú, ¿no? Donde la estabilidad política no importa tanto, sino que importa la estabilidad macroeconómica y financiera, sobre todo en Argentina, donde la deuda es tan importante. Para eso es verdad que el camino es finito y que necesitan que mañana gane Trump y necesitan que alguien le dé un voto de confianza desde afuera. El voto de confianza desde adentro de la patria financiera argentina lo tienen. Ahora, el voto de confianza de afuera no llegó todavía, porque el Fondo Monetario efectivamente no le dio un nuevo programa y mucha fotito, mucho Twitter, mucho, pero nadie puso ahí la tarasca. Entonces ahí, efectivamente, si la ponen o no la ponen, bueno, de eso depende que lleguen bien o no a las elecciones del año que viene, pero también han demostrado un pragmatismo en relación al manejo de las variables financieras que es muy heterodoxo. Digo, están controlando con una tablita el tipo de cambio. Así que si mantienen ese sendero, efectivamente les puede ir bien. El tema, y ahí retomo lo que decía Lu, que les vaya bien no quiere decir que nos vaya bien. Ahora, en todo caso, nos tenemos que preguntar si no hay una gran parte de la población argentina que está dispuesta a ceder condiciones de vida con tal de tener una macro más estable. Porque también es cierto que una macro inestable, como la que vivimos desde la salida de Guzmán por lo menos,
o sea, hace ya 2 años de una inflación que vos no tenías ni idea de si ibas a poder llegar a fin de mes o no, porque no tenías ni idea de cuáles iban a ser los precios cuando tuvieses que pagarlos, bueno, efectivamente hay un costo de eso y lo estamos pagando. Entonces, en ese sentido no me confiaría en que este gobierno va a tener una salida o una crisis financiera que va a hacer que salgan despedidos por los aires. Yo tuve alguna vez esa esperanza y ya me choqué contra la pared, así que creo que no es lo mejor. De todas maneras, sí creo que lo que está garantizado es esta consolidación de la desigualdad creciente, y en ese sentido creo que quienes estamos en contra de este gobierno, y lo digo en un sentido amplio, tenemos que justamente construir una alternativa. Y construir una alternativa que va a ser incómoda, porque ahí yo adhiero que el paso más importante es que Milei se tiene que ir. Milei se tiene que ir y hay que sacarlo como sea. Para mí lo antes posible, pero si no se llega a lo antes posible es en el marco de las elecciones y hay que sacarlo. Y probablemente si se da en el marco de las elecciones no va a ser una opción muy linda, lo adelanto. Pero creo que hay un primer paso en eso, y que eso no tiene que desmotivarnos ni mucho menos, sino que tiene que seguir una apuesta de una construcción. Y ahí me quedo con esto que había dicho Julio, que es muy hermoso, de que bueno, el programa de las luchas populares, el programa que ya está escrito desde abajo, y que bueno, por ahí nuestro rol sea, o intente ser, integrar esas luchas. Eso. Sí. Gracias. Bueno, breve. Bueno, no, con la primera pregunta no se puede ser breve, pero... no, digo, a ver, podemos pensar en un montón de, no sé, de medidas, de acciones, etcétera, pero es esto, digamos, ¿no? Hay que partir de lo existente, de las luchas existentes, de las experiencias existentes. Yo traté de aportar algo un poquito en ese sentido, pensando, por ejemplo, en sectores estratégicos como es el de la energía, digamos, ¿no? Que es clave, o bueno, puede ser también el alimentario o comercio exterior, digamos, ¿no? En donde, por supuesto, digo, que se tienen que sumar experiencias que vienen por fuera de lo estatal, pero que es necesario, digo, el Estado como una herramienta o un instrumento, y obviamente con otra lógica, ¿no? Pero digo, uno no puede desconcentrar el manejo de la energía, por ejemplo, ¿no? Y lo tiene que hacer a partir de alguna herramienta estatal. Digo, y ahí, bueno, no necesariamente es el socialismo, pero sí genera herramientas para poder ir avanzando. Y con respecto, bueno, al tema del veranito financiero, yo coincido bastante con lo que dijo Candelaria. Creo que, digamos, los límites pueden venir o van a venir o por dos lados. Uno, por las condiciones externas, podríamos decir, las condiciones mundiales, porque este tipo de esquemas de valorización financiera también son muy endebles y vulnerables, digamos, ¿no? Entonces, mañana vuelven a subir un poco la tasa de interés en Estados Unidos, o en China se desploma un gigante inmobiliario, o una mariposa se cae en Japón, y digamos, y eso genera una reversión de los flujos de capital, porque genera cierta desconfianza, cualquier, digamos, medida, o no sé, anuncian, como hicieron en diciembre de 2017, que van a relajar un poquito las metas de inflación, y eso espanta, digamos, ¿no? Al primero que sale en la corrida, y eso se genera ahí una corrida que después, bueno, seguramente termina en una devaluación y se vuela todo por los aires. Lo tienen muy claro, creo, ellos, uno de los economistas, uno de los pocos que apoya casi ciegamente, digamos, al gobierno por fuera del núcleo libertario, que es Arriazu, Daniel Arriazu, dice, bueno, si no sostienen esto se les cae todo, o sea, digo, hay que sostener esto como se pueda. Pero el otro límite que es fundamental son las condiciones sociales internas, y hasta dónde se le pone, digamos, hasta dónde se aguanta, digamos, esta expropiación que están sufriendo las clases trabajadoras, y hasta dónde, digamos, ¿no? Justamente, uno de los límites, y de ahí también los resquemores del fondo, no solo porque está hiperendeudada la Argentina, digamos, ¿no? Pero del fondo o de otros organismos, y inclusive de gobiernos exteriores, es, bueno, ¿cuál es la sustentabilidad social de este proyecto, de este programa? Y eso no está para nada garantizado, ¿no? Es básicamente, para ponerlo en criollo, hasta dónde aguanta la sociedad argentina.
digamos, o la clase trabajadora argentina, mejor dicho, porque hay una parte de la sociedad que obviamente más que aguantar porque realmente se la está llevando con pala. Entonces, digo eso. Ahora, también hay que sopesar, y digo, esto que se mencionaba, que es, que mencionaba Candelaria sobre todo, que es, por ejemplo, el trauma que genera vivir con una inflación constante y creciente, digamos, ¿no? Con, bueno, incertidumbre e inestabilidad. Ya lo vimos, digo, ¿no? O sea, Menem llegó y hizo lo que hizo, y pudo hacer lo que hizo porque hubo 2 hiperinflaciones antes que allanaron el camino y que permitieron, ¿no?, que socialmente se toleren medidas que hasta hace muy poquito eran bastante rechazadas por la sociedad. Digo, no es menor la huella que deja, no la inestabilidad, y digo, en este sentido hay una cierta victoria del gobierno porque estamos perdiendo ingresos a lo loco, pero por ejemplo reaparece el crédito para ciertas cosas, entonces genera cierta estabilidad, cierta... Ahora, empezar a jugar otras variables, por ahora lentamente, pero seguramente se va a acrecentar. Por ejemplo, por ahí cesa o se aminora el trauma inflacionario, pero va a aumentar el trauma del desempleo, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué medida esos traumas, digamos, ¿no?, empiezan a pesar más, digamos, empiezan a generar condiciones para que se sumen otros sectores también sociales que no son los tradicionalmente movilizados o, digamos, ¿no?, los que luchan. Y entonces ahí creo que hay 2 factores, pero es imposible saber efectivamente, digamos, cuándo y si, digamos, no necesariamente se va a caer por su propio peso, digamos, ¿no? O sí en algún momento, pero por ahí, para cuando lleguemos ya estamos, como dice Keynes, ¿no?, todos muertos en el largo plazo. Bueno, está muy interesantes las preguntas y las respuestas también. Yo creo que sí, todos queremos que Milei se vaya. El tema es, digamos, con quiénes nos vamos a juntar para que Milei se vaya, ¿no? Y con qué programas, como decía acá Julio. Y un poco de la experiencia o del análisis de las contradicciones y estructurales que tiene nuestro país, creo que si no pensamos un cambio profundo, no vamos a salir de este círculo vicioso del que veníamos hablando de deuda y cada vez más empeoramiento social, porque Milei va a seguir con el plan del FMI y ajustando, generando más miseria, por más que tenga algunos momentos en donde pueda crecer algo la economía. Además, su plan es seguir profundizando eso, y uno de los límites por ahí, respondiendo a lo que decía de este veranito financiero, justamente que no tiene dólares. Ahora tuvo transitoriamente estos dólares del blanqueo, que no es menor, pero después, ¿qué va a hacer? O sea, me parece que es insostenible. Incluso hay sectores que le piden, o sea, la inflación sigue deteriorando el tipo de cambio, le piden una devaluación, eventualmente en algún momento el levantamiento del cepo, y no lo puede hacer sin dólares porque si no, de nuevo, es un riesgo enorme de que se vuelva a disparar la inflación, corridas, etcétera. Entonces, creo que si pensamos un frente anti-Milei, tenemos que pensar un programa, y creo que necesariamente necesitamos un programa de independencia política, un programa de los trabajadores. O sea, si sacamos a Milei, pero después seguimos reproduciendo el ciclo de recetas que ya se mostraron fracasadas, vamos a volver a otro que no se llame Milei, pero que va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, me parece que es importante que si pensamos un cambio profundo, tiene que ser un cambio en donde no puede haber una conciliación con el imperialismo, ¿sí? No puede haber una conciliación con el gran capital. Necesitamos un programa de independencia política, y desde el Frente de Izquierda nosotros levantamos un programa por un gobierno de trabajadores. Por supuesto, estamos convencidos de que hay que crear una unidad por abajo, que es fundamental la unidad por abajo de todos los que salen a pelear, de todas las movilizaciones populares, y esa construcción de esa fuerza social que pueda imponer un plan de lucha hasta derrotar a Milei. Digo, pues si no, también hay una cuestión de que la única que nos queda es resistir. O sea, hay una desmoralización que nos han impuesto o que nos intentan imponer de que, bueno, queda resistir, enfrentar algún golpe, una estrategia de desgaste y
esperar a que algún cambio venga por la vía electoral. Y me parece que ahí hay un problema de que en el mientras tanto siguen avanzando con el desarrollo de esta crisis que nos puede llevar a lugares todavía peores, y que la alternativa me parece que tiene que estar pensada desde un programa desde abajo, ¿no? Desde la unidad de todos los trabajadores y los sectores populares, por romper con todos estos límites que nos ha impuesto el gran empresariado local y extranjero que nos ha llevado a este lugar, que, bueno, nada, no me quiero extender mucho. La pregunta sobre la transición al socialismo es muy extensa, pero me parece importante porque, digo, si nosotros efectivamente llevamos adelante un plan de lucha, derrotamos a Milei, necesitamos una fuerza social lo suficientemente fuerte como para llevar adelante todas estas medidas, y pensar un programa de transición al socialismo implica pensar primero que tenemos que discutir desde abajo con la deliberación popular, con todo el pueblo deliberando. Acá meto un paréntesis cortito, que es que en la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna si no es por medio de sus representantes, y cuando yo era chica que pensaba que la Constitución era lo más, dije, esto está mal, y lo releí y lo dije, ¿cómo que el pueblo no delibera ni gobierna? La verdadera democracia y la verdadera libertad, uno de los pilares para pensar esa transición al socialismo, tiene que ser el pueblo deliberando entero, en todas las instancias posibles de participación y de decisión, con toda la información. Y el otro pilar, me parece, para pensar esa transición al socialismo es justamente que, bueno, que las fuerzas productivas están internacionalizadas, entonces tampoco podemos, digamos, si bien podemos empezar por los marcos nacionales, una ruptura con el imperialismo y tender, o sea, creo que el objetivo es, o la finalidad de cualquier transición al socialismo es terminar con que una clase explote a otra clase, bueno, pero en el medio necesitas planificar qué vas a hacer con todos esos recursos, deliberar cómo vas a ir llevando adelante cada una de esas medidas. No tenemos hoy la receta de cómo sería, pero sí que tiene que estar basada en la más amplia participación desde abajo. Y bueno, ya que tenemos al manifiesto comunista, eso, como el comunismo, como la verdadera libertad, y donde todos puedan gozar de los beneficios del desarrollo de la humanidad y no solamente una pequeña minoría, ¿no? Bueno, audacia y ofensiva. Carlos Marx, no hay duda que fue el principal líder de la Asociación Internacional de Trabajadores. Y ahí no estaban solo los que pensaban como él. Ahí estaban los socialistas prudonianos, por ejemplo, o los anarquistas de Bakunin. Bueno, yo también creo que hay que sacarlo a Milei. Pero la unidad que hace falta es una unidad mucho más grande que la que imaginamos. Y no puedo convocar a la unidad si empiezo criticando a los que estoy convocando a la unidad. Es un problema el tema de la unidad, no es cualquier unidad. Yo coincido que no es cualquier unidad, pero hay que crear las condiciones para que sectores desengañados de las propuestas neodesarrollistas, como se mencionaron, se animen a ir por una propuesta política más profunda. Por eso es una unidad de abajo y a la izquierda. Aquí hay que ser muy audaz, muy creativo para responder a este tiempo político. Por eso yo insisto que programa hay. Movilización sobra la movilización en la Argentina. Eso es uno de los pueblos más movilizados, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo. Todo el mundo, mire, cómo es increíble. Cualquiera que viene, sobre todo acá en Buenos Aires, hay movilizaciones cotidianas, regulares. Acá no falta una subjetividad resistente. No faltan programas para confrontar. Lo que pasa, yo mencioné en la exposición, Milei tiene éxito porque hay una gran manipulación, no es solo Milei. Son sus socios en el Parlamento, en los poderes ejecutivos provinciales, en los medios de comunicación. Hay un gran entramado que manipula la conciencia social. No es solo, yo voy a insistir, no es solo el consenso del poder.
¿Por qué lo aplauden en encuentros empresariales o ustedes no conocen familia o amigos de cada uno de nosotros que piensan lo que piensa el gobierno? ¿Por qué hay tanto apoyo? Porque hay una manipulación. Y esa manipulación tiene que alguien tenía que hacer esto. Ayer los analistas políticos ya tenía que venir un loco para hacer esta locura. Milei no es ningún loco. Es una propuesta racional de la ofensiva del capital. Y la está llevando adelante con consenso. Y tiene que ver con la historia reciente de la Argentina. Porque el segundo gran éxito, yo lo iba a mencionar antes, lo digo ahora, es que sacó buena parte de la movilización callejera. El protocolo antipiquete ha tenido éxito. Porque ha habido acciones judiciales contra líderes populares. Ha habido allanamientos a organizaciones sociales. Ha habido encarcelamiento de dirigentes y militantes. Vayan los miércoles al Congreso. Los gases y los palos a los viejos y a las viejas es real. Y eso genera miedo en la población. Tenemos las dos cuestiones en la Argentina. La tradición de lucha, la realidad de lucha y al mismo tiempo el temor. Y hay una parte de la sociedad agrandada. Yo vivo en Chacarita. Hace 15 días, paseando por Chacarita, una placa. Gente con champán, brindando. Homenaje a Jordán Bruno Yenta, asesinado en el 74 por el guerrillerismo marxista. Eso dice en la placa. Uno de los ideólogos del catolicismo, de la ultraderecha, que pedía sangre en la Argentina, en el 74. La vicepresidenta saludando a la presidenta que instaló los parapoliciales y los paramilitares. El antecedente del terrorismo de Estado que sufrimos en la dictadura. Por eso no tiene que sorprendernos que hoy levanten la cátedra Poder Económico y Derechos Humanos. Eso es parte de la manipulación del consenso de la sociedad. Hay un trabajo cultural muy fuerte. Milei es expresión de eso. Ya Macri fue el primer presidente constitucional, no radical ni peronista, en el largo trayecto de 1916 hasta acá. Y ahora con un consenso superlativo. Entonces la forma de frenar esto, porque esto es un gran verso, no hay veranito financiero. Hay cuentas macroeconómicas y yo puedo agregar, el año que viene a lo mejor la Argentina crece, ¿y qué? ¿Acaso el crecimiento es lo que resuelve los problemas de la sociedad? No, a la sociedad de abajo le va a ir mal con recesión y también con crecimiento económico. Por eso mencioné lo de Estados Unidos. No le va mal, la Biden Economic no está mal en los datos macroeconómicos y sin embargo hay insatisfacción de la población. Porque la inflación estadounidense, aún más baja que la Argentina, por supuesto, también afecta a los trabajadores empobrecidos. De Argentina, yo coincido, ¿cuántos somos ahora? 40 y tantos millones, tranquilamente podemos llegar a ser 30. ¿Por qué si hay emigrados venezolanos, paraguayos, bolivianos, ecuatorianos, no va a haber emigrados argentinos? ¿Quién dijo eso? ¿Hay un límite para el empobrecimiento de la sociedad? No, no hay límite. Y eso tiene que ver con una batalla cultural ganada por la ofensiva del capital. Por lo tanto, el límite y la base material para la transición al socialismo y al comunismo es revertir esta batalla cultural, ideológica, política. Que bueno, estamos en la universidad, en la Facultad de Económicas, hay que legalizar el capital de Carlos Marx. Hay que recuperar la tradición por la teoría del valor marxista, porque mientras no se termine con la relación social de explotación, no hay emancipación posible. Yo estaba leyendo el discurso del libre cambio de Marx de 1848, donde concluye que él estaba hablando
en la confrontación con los librecambistas David Ricardo estaba List en Alemania con el proteccionismo. Y Marx concluye en una conferencia a los obreros, el tema no es ni libre cambio ni proteccionismo, el problema es el capitalismo. Y lo decía en un nivel de aislamiento muy superior al nivel de legalidad y legitimidad que tenemos nosotros, no solo en este debate, sino en muchos debates. Con lo cual, como dijo alguna vez alguien, argentinos, argentinas a las cosas, me parece que no es imposible, y yo saludo y felicito que se discuta el futuro del comunismo hoy en estas condiciones, porque incluso, y con esto cierro, en 1948, en plena hegemonía keynesiana, en Montpellerín se juntaron los que hoy llamamos neoliberales, los ortodoxos, los austríacos, y levantaron las banderas que empezaron a ser hegemónicas con las dictaduras del Cono Sur, con Thatcher, con Reagan, lo que hoy llamamos neoliberalismo. Eran muy poquitos, casi no tenían presencia en los ámbitos académicos ni en los medios de comunicación, y ahí están. Milei levanta a Rothbard. Rothbard es un marginal total en el plano político y en el plano intelectual. Bueno, el desafío está servido y me parece que es muy bueno que hagamos estos debates para construir perspectiva de la transición al socialismo. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta rapidito. Si no, sí, vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo por venir. Sí, bueno. Dale, antes de que cierre. No, me parece que sobre esto último que decía Julio, yo lo que quiero saludar es al movimiento estudiantil que en Argentina se levantó contra el plan de Milei, y me parece que eso es clave para pensar qué tenemos por delante. Me parece que tenemos que retomar las banderas del cordobazo y de la unidad obrero estudiantil, que ese es un punto de apoyatura de los jóvenes que están enfrentando el recorte en la universidad, y me parece que eso es clave. Nada, eso.